Bienvenidas, Ángela y Mía. Mía. ¿Cuántos años tiene Mía, Ángela? Tiene 8 meses. 8 meses. Mía está en el desarrollo visual en su tercera etapa. Y en esta tercera etapa y a lo largo del juego de estimulación, que es un juego tranquilo, no de saturar, de adaptarme al bebé, de saberlo leer y de provocarlo, provocar sorpresa, vamos a provocar a Mía y ver si es capaz de responder a lo que yo espero en esta etapa. Los dos ojos se tienen que poder coordinar bien. Y para eso vamos a acercar y alejar objetos, vamos a poner objetos a los lados y vamos a poner objetos en diferentes posturas para que ella mire de alcanzar. Y vamos a ver qué tal es su alcance, si es un alcance con la mano certera. Esta es una etapa muy bonita del enganche, de descubrir ojos, manos y la coordinación con los objetos. Y ahí el aspecto de las 3 dimensiones de la coordinación se hace como muy firme. Es esa primera visión en 3D. Esta también es una etapa de memoria visual, donde seguro que ves ya en casa que ella busca dónde están escondidas sus cosas, ¿verdad? Sí, sí. Ella ya recuerda eso, con lo cual hablamos de la memoria visual, la coordinación de ambos ojos y la coordinación ojos-mano. ¡Hola, princesa! ¡Hola, princesa! ¿Qué hay aquí? Hola, preciosa. ¿Qué te gusta más yo que el manual, eh? ¿Qué te gusta más yo que el manual? Pam, pam, pam. Bueno, lo que estamos mirando es lo bien que atiende a la cara, lo bien que atiende al movimiento y al seguimiento, excepto cuando ve la cara de alguien y queda fascinada por las caras. Y es una cara de a ti no te conozco, tú no eres de mi tribu. Eso es un hito visual súper importante, Ángela. ¿Por qué es importante? Porque el bebé diferencia de los que son conocidos de los que no son. Y ella está evaluándome. Pero tú quién eres y qué intención tienes conmigo. Y eso ocurre en la tercera etapa del desarrollo visual en el primer año. Un bebé al inicio de la vida, con 3 meses, te sonríe el primero que pasa, es la sonrisa social, ¿verdad? Pero cuando llegamos a este punto, ahora ella está inspeccionando el espacio. ¿Y esto de qué va? ¿Y aquí quién hay? ¿Y aquí qué hacen? Y mientras yo intento llamar su atención con un pequeño movimiento, como si hiciéramos los 5 lobitos de toda la vida, y veo si es capaz de fijar y mover los ojos en todas las posiciones de mirada. Lo hago con el cubo porque el movimiento ahora ha dejado de prestar atención y si yo quiero volver a capturar su atención tendré que sorprenderla. Y del cubo ya está cansada. Y entonces voy a sorprender con algún otro objeto. Y vamos a coger 2 títeres y vamos a decirle, y aquí está un nene, y aquí está una nena. Y veo si es capaz de seguirme la atención al objeto. Y ella pone los 2 ojitos muy cerca de la nariz. Ahí estoy evaluando el grado de coordinación que tienen ambos ojos en esa posición en la que está. En la relación con los objetos, en esta etapa tridimensional lo que estamos mirando es la coordinación de ambos ojos. Si está establecida, la coordinación ojo-mano y también vamos a empezar a observar qué hacen, si tienen memoria visual o no. Ella reconoce dónde están los objetos en casa, ¿se acuerda dónde están guardadas sus cosas, diría? Sí, ella tiende a ir a buscar su... En la estantería tiene una parte de libros y de muñequitos y ella tiende a irse para allá siempre. Muy bien. Cuando la deja en el salón. Muy bien. Ahí lo que estamos viendo es cómo ella ha respondido. Yo le he dejado el objeto, pero no del todo a su alcance. Cómo ha tenido que desplazar su cuerpo para ir a buscar. Cómo lo ha cogido con la mano. Cuán certera ha sido la mano en alcanzar el objeto. ¿Y qué hace ahora? ¿Cómo lo inspecciona? ¿Lo está mirando? ¿Lo está manipulando? ¿Lo mueve para escucharlo? ¡Pero qué bonito! ¿Qué me lo das? ¿Me lo das? ¡Uy, que no me lo das! ¿Y si te lo pongo aquí? ¿Cómo te desplazas? ¿Cómo la visión guía el movimiento? Aquí. Y ahí empiezo a ver, ¡ole!, cómo ella ha movido su cuerpo, porque la curiosidad visual tira del desarrollo motor. Así que mientras estoy evaluando la visión, cómo coordina el ojo con la mano, me estoy dando cuenta de la cantidad de cosas que hace ella guiada por su visión. Sí.
lo hace con las caras, donde nos ha inspeccionado y todavía no me sonríe, como diciendo, no te conozco lo suficiente. Lo ha hecho con los objetos y los patrones de alto contraste, no sé si lo has observado, que a partir de los 6 meses empiezan a perder como la atención, ¿verdad? Entonces, como lo que queremos es estimular, jugar y mostrar a los papás y las mamás qué podemos hacer, vamos a mirar de jugar. Y lo que vamos a hacer es poner el patrón de alto contraste y moverlo. Podríamos tunear el manual, yo os digo, a partir de los 6 meses tunearlo. Pintaríamos una de estas redonditas de rojo, otra de azul, por ejemplo, y ahí empieza la guía de los colores. Yo solo cuento qué parte entiende y qué no, no importa. De momento, mírala, mírala. Pero esta no la has dejado ir, ¿eh? Fíjate. Ahí investiga. ¿Y con qué investiga? Los bebés están investigando con los ojos, que es lo primero que ha atrapado. La mirada va a atrapar el juguete. Luego han ido las manos. Y en esa coordinación ojo-manos, si agarra certero, estamos sabiendo que los dos ojos están orientando bien en el cálculo de distancias. Y la mano confirma. Luego tiene que manipular, que es lo que hemos visto hacer con el cascabel, y lo hace ahora. Se lo lleva a la boca también para investigar. Y en algún momento, que seguramente en casa ya pasa, empieza a tirar cosas, ¿verdad? Eso, divertido que tiran, ¿verdad? Y observan cómo cae. Y es cuando uno se deja la espalda agachándose. ¡Qué rico que está! Pues ahora te lo voy a poner aquí. O aquí. Y yo ahí miro qué tal está el salto de sus ojos mientras yo desplazo el objeto hasta que ella dice, pues ya no me interesa. Cuando ella no mira, esto que estás haciendo, Lucila, ya no me interesa. Hola. Bravo. Me gusta observar también que a veces coge con la derecha y a veces es capaz de coger con su mano izquierda. Vamos a ver, siempre hay una mano que apoya y la otra que lanza. Al inicio de la vida es importante que tanto lo hagan en un lado como en el otro. Los estímulos ahora tienen que ser mucho más cambiantes, se saturan más rápido, pero no solo por eso, sino porque me decías que Mía ha pasado una revisión visual y está perfectamente. Ahora, cuando ve algo, enseguida lo analiza. Cuando era más bebé, se tenía que detener para analizarlo. No estaba acostumbrada, no veía del todo bien, necesitaba enfocarlo. Ahora enfoca muy rápido, entiende lo que es. Y si no le presta suficiente la atención, quita la mirada. Ven aquí. Cógelo, cógelo. Venga, tu manita, aquí. Venga, mi amor. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. En el caso de que no girara igual hacia un lado que hacia el otro, lo que vamos a provocar es que gire igual hacia ambos lados. Y vamos a utilizar el estímulo visual para que eso ocurra. Como muy bien me has dicho tú, si la ponemos boca arriba, ya no les gusta estar boca arriba, lo que les gusta es experimentar y el movimiento, ¿verdad? Le damos un objeto en las manos, que eso sí que les hace llamar la atención. Se lo quitamos y los provocamos. Y vamos a ver si gira con igual facilidad hacia un lado y hacia el otro. Venga, lánzame tu manita aquí. La tienes. Si no cree que no lo tiene a su alcance, no va a tirar la mano. Si cree que si está muy lejos, como allí, si le pongo el reto excesivamente difícil, huye del reto. Si ve que es capaz, es cuando eso tira de la motivación. Ella todavía no ha empezado a señalar, ¿verdad? El señalar es algo que llega en las niñas entre los 11 y los 13 meses, en los niños a partir de los 13. Eso también depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que ella preste atención, uno de los actos que voy a hacer es aquello que quiero ver, que es que en algún momento, antes de que llegue la etapa del señalar, ella nos ha tenido que ver señalar a nosotros. Entonces, voy a señalar figuras. ¿Qué pretendo? De momento nada, que me preste atención. Igual me la presta un ratito y luego no. Y despacito, esto se lo voy a poder alejar y luego le haré la forma de corazón. Y voy a incitar a que ella más adelante haga eso. De momento está en un momento de mucho. Lo miro, lo cojo, lo manipulo a la boca y lo lanzo. Más adelante vendrá el contacto con el mundo un poquito más allá, que de momento solo lo hace con la visión
o intenta desplazarse para ir a examinar. ¿Qué se te ha perdido? Sí, se te ha perdido. ¿Y cómo lo buscas, amiga? ¡Bravo! Y ahora ha cogido con la mano izquierda. Esta es otra de las cosas que quiero ver. Igual que me interesa que los ojos se puedan mover en todas las posiciones, arriba, abajo y a los lados, también me interesa ver cómo utiliza las dos manos. ¡Qué bonito! Bravo, 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 Peque. Venga. Ha visto otra cosa que le ha llamado la atención. Dice, eso me lo estás poniendo muy alto y es demasiado difícil. Y ella misma me marca sus pautas. Bueno, vemos que el desarrollo de Mía está espectacular. Coordina ambos ojos, tiene una buena coordinación ojo-mano, tiene conquistadas la postura boca arriba, por supuesto, boca abajo, el giro, cómo voltea de lado hacia un lado del otro, cómo gatea, cómo repta, cómo se desplaza. ¿Qué te gusta esto? Y veo cómo es capaz, si yo pusiera un bebé más pequeñito en esta posición, no es capaz de fijar. Mía ya tiene muy buen control de cuello y a pesar que ya lleva un rato jugando, mirar cómo inspecciona allá a lo lejos las personas que hay. Quién le hace un saludo o un guiño y cómo es capaz de sonreír. Su visión está respondiendo a algo que está mucho más allá de sus manos. ¡Enhorabuena! ¿Que te ha gustado mi pulsera? Muchísimas gracias. Guapa, guapa. Hola, guapa. Muy buena atención a las caras, a los patrones y a los diferentes tipos de objetos. Va fabulosa, fabulosa.